En esta clase de hoy vamos a estudiar grupos abelianos y entonces, bueno, un concepto muy importante, una herramienta muy importante que necesitamos para estudiar más a fondo los grupos abelianos es el de suma directa. Entonces, como recordemos, la suma directa, dados dos grupos, G1 y G2, la suma directa de G1 y G2 pues consiste, es el grupo cuyo conjunto son los pares, primer elemento tomado de G1, el segundo elemento tomado de G2, y la operación entre pares de elementos se hace pues entrada por entrada, ¿no? Entonces G1 se opera con H1, que es la primera entrada del segundo elemento, y G2 se opera con H2. Entonces en cierta manera pues cada entrada se opera con cada entrada, y esta primera operación es la operación de G1 y esta segunda operación es la operación de G2. Este concepto puede generalizarse pues para la suma natural, para la suma directa de una familia finita de grupos. Por ejemplo, si tenemos G1, G2 hasta GT, pues la suma directa de todos ellos pues sería el conjunto de T tuplas, G1, G2 hasta GT, con GI en su G mayúscula I correspondiente, y la operación de nuevo se hace entrada por entrada. Entonces aquí una observación que quiero hacer notar es que a las sumas directas de familias de grupos, de familias finitas de grupos, también se les puede llamar el producto directo. Y algunos autores usan este símbolo para el producto directo en lugar de este símbolo que nosotros usamos para la suma directa. El asunto es que cuando hablamos de familias finitas de grupos, estos dos símbolos, el concepto de suma directa y el concepto de producto directo, son iguales. Las definiciones de suma directa y de producto directo cambian cuando consideramos una familia infinita de grupos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta familia infinita de grupos GI, donde las I's corren por un conjunto de índices. Entonces, el producto directo, pues en sí va a ser el conjunto de todas las posibles, vamos a llamarle sucesiones de elementos en GI, donde cada entrada de la sucesión pues está en su correspondiente GI. Y la suma directa pues van a ser sucesiones similarmente. La diferencia es que nada más en la suma directa existe un número finito de entradas en la sucesión que son distintas de la identidad. ¿Sí? Esta es la diferencia clave. Aquí hablamos de sucesiones arbitrarias con cada elemento de la sucesión en cada uno de los grupos de la familia que estamos tomando. Y aquí hablamos de sucesiones, pero donde solo un número finito de términos son distintos de la identidad. Entonces, en cierta manera, pues esto es como si fuera el análogo entre series de potencias y polinomios, ¿no? Porque podemos pensar en series de potencias pues como sucesiones arbitrarias infinitas, y polinomios pues también son sucesiones, pero donde solo hay un número finito de términos distintos de cero. Entonces esa sería básicamente la diferencia análoga. Bien, entonces aquí tenemos un lema con algunas propiedades de la suma directa y vamos revisándolas. Algunas pues son sencillas de demostrar. La primera pues es que el orden de la suma directa pues es el producto de los órdenes de los grupos que aparecen. Segundo es que la suma directa de G más H es isomorfo a la suma directa de H más G. Y la siguiente propiedad es que se cumple esta especie de propiedad asociativa con la suma directa. Si tomamos G y H, hacemos su suma directa y luego hacemos la suma directa con K, es lo mismo así, primero hacemos la suma directa de H y K y luego la hacemos con G. Y finalmente, la última propiedad es que si G es isomorfo a H, entonces se cumple que G más K es isomorfo a H más K, ¿sí? Donde K es cualquier otro grupo. Bien, entonces vamos verificándola. Pues bueno, la primera propiedad es sencilla. Básicamente los elementos de la suma directa son pares y pues la cardinal del producto cartesiano pues es el producto de la cardinalidad de cada conjunto. Entonces, por eso se cumple esta propiedad. La segunda propiedad, esta aquí se deja como ejercicio.
La tercera propiedad, pues hay que verificar, hay que definir un isomorfismo de este grupo a este grupo, y pues se define de la manera natural, ¿no? Si tenemos aquí un elemento en este primer grupo, que sería G, H, paréntesis, K, pues eso lo mandamos a G, paréntesis, H, K. Y es sencillo verificar que esto es un isomorfismo, se puede hacer sin problemas. Bien, entonces, siguiente propiedad, supongamos que H es isomorfo acá y hay que verificar este isomorfismo. Entonces, pues tenemos un isomorfismo entre, entre G y H, y vamos a definir una función psi que vaya ahora de la suma directa G más K a la suma directa H más K, definida de esta forma. Entonces, si se fijan, lo que hacemos pues es nada más usar la ayuda del isomorfismo que tenemos phi, para que este elemento que está en G nos lo mande a su respectivo elemento en H. Entonces, si dos imágenes son iguales, pues resulta que estos pares son iguales, y pues al ser pares implica que entonces esto es igual y que las K son iguales también, y como phi es inyectiva, pues entonces tenemos que G1 debe ser igual a G2, lo que implica que los pares son iguales y que el par G1K1 es igual al par G2K2, y esto implica pues que psi es inyectiva. Bien. Para demostrar que es sobreyectiva, pues tomamos un elemento arbitrario en esta suma directa, en la suma directa H más K, de lo denotamos como H minúscula K minúscula, y su preimagen bajo psi pues sería la preimagen de H bajo phi, K. Y se puede verificar fácilmente pues que esto efectivamente es la preimagen bajo psi, lo que significa que psi es sobreyectiva. Y finalmente, para verificar que psi es un homomorfismo, vemos que si tenemos psi de un producto de pares, primero hacemos pues el producto de los pares, que sería G1, G2, K1, K2. Aplicamos lo que es psi, que significa aplicar phi a la primera coordenada. Usamos el hecho de que phi es un isomorfismo, entonces cumple la propiedad de homomorfismos. Y separamos nuevamente los pares para obtener psi del primer par, psi del segundo par. Y esto demuestra que efectivamente psi es un isomorfismo. Bien, entonces otra propiedad importante de las sumas directas es la siguiente. Supongamos que tenemos una familia finita de grupos, G1, G2 hasta G sub t, y un elemento en esa familia. Entonces el orden de ese elemento, el orden de esa t tupla, va a ser el mínimo común múltiplo de los órdenes individuales de cada entrada en la tupla. ¿Okay? Y esto pues va a ser bastante útil para nosotros. Entonces vamos a ver la demostración del lema. Empezamos diciendo, definimos a M como el mínimo común múltiplo de los órdenes de G1, G2 hasta G sub t. Y definimos a R como el orden de la tupla en la suma directa, como el orden de este elemento en la suma directa. Entonces, pues nuestro objetivo es demostrar que M debe ser igual a R. Y para hacerlo vamos a demostrar primero que uno divide al otro y que el otro divide al otro, por lo tanto deben ser iguales. Entonces, primero observemos que el orden de cada G sub I divide a M. Esto es pues porque M es el mínimo común múltiplo de ellos. Entonces, pues en particular es un múltiplo común de todos ellos. Y entonces si elevamos la tupla a la M, pues esto, como está la operación definida en la suma directa, elevamos cada entrada a la M. Y como M es un múltiplo del orden de cada entrada, pues entonces cada entrada va a ser la identidad. ¿Sí? Entonces, recordamos el lema 1.25 que dice que si tenemos un elemento de un grupo elevado a una potencia y nos da la identidad, entonces eso implica que el orden de ese elemento divide a esa potencia. Entonces obtenemos que el orden de ese elemento, el cual definimos como R, divide a la potencia que es M. ¿Sí? Entonces ya logramos demostrar que R divide a M. Por otro lado, vamos viendo la definición de R. ¿Sí? La R es el orden de la tupla. Entonces si elevamos la tupla a la R, debemos obtener la identidad. Y elevar la tupla a la R pues es equivalente a elevar cada entrada a la R. ¿Sí? Entonces de aquí podemos deducir una propiedad de las tuplas, pues es que
dos tuplas son iguales si solo si cada entrada es igual a la de la otra, ¿no? Entonces de aquí deducimos que G sub I a la R es igual a la identidad EI. Aquí usamos diferentes identidades porque estamos considerando la suma directa de posiblemente diferentes grupos. Entonces cada grupo puede tener su propia identidad, la cual denotamos como E sub I, ¿sí? Entonces, cada entrada G sub I a la R pues es su respectiva identidad en su respectivo grupo EI. Entonces, de nuevo usamos el lema 1.25 y de aquí podemos deducir que el orden de estos G sub I debe dividir a R, porque de nuevo un elemento de un grupo elevado a una potencia nos da la identidad, entonces el orden de ese elemento divide a la potencia. Y ahora, entonces, fíjense lo que obtenemos. Obtenemos que el orden de G sub I divide a R para toda I, y como M es el mínimo común múltiplo de estos órdenes, pues una propiedad del mínimo común múltiplo es que si tenemos otro múltiplo común, entonces el mínimo común múltiplo divide a ese otro múltiplo común. En este caso, R es otro múltiplo común de los órdenes y M, al ser el mínimo común múltiplo, debe dividir a ese múltiplo común. Entonces ya obtenemos que R divide a M, que M divide a R. Como los dos son enteros positivos, pues entonces deben ser iguales, ¿sí? Entonces R debe ser igual que M. Y demostramos este pequeño lema para obtener el orden de una tupla en la suma directa de grupos. Entonces vamos ilustrándolo. Por ejemplo, consideramos el grupo Z2 más Z3, ¿sí? Por el lema anterior, pues el lema, consideramos la tupla, por ejemplo, 1,1, pues sería el mínimo común múltiplo del orden de 1 y el orden de 1. Pero este 1 es el 1 en Z2 y este 1 es el 1 en Z3. Entonces el orden del 1 en Z2 es 2, el orden de 1 en Z3 es 3 y el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. ¿Sí? Entonces el mínimo común múltiplo de esta tupla es 6 y podemos verificarlo. Aquí hacemos las sumas iteradas 6 veces para ver que la menor vez que obtenemos la identidad es cuando lo hacemos el 6, ¿no? Entonces, una vez, pues obviamente es el 1. Sumamos 1,1 consigo mismo 2 veces, obtenemos este elemento. 3 veces obtenemos este elemento, 4 veces, 5 veces y finalmente 6 veces obtenemos la identidad. Entonces, aquí intuitivamente pueden ver cómo es necesario que sea el mínimo común múltiplo, porque, por ejemplo, aquí cuando sumamos este elemento consigo mismo 2 veces, la primera entrada sí se nos hace 0, pero la segunda no se nos hace 0, ¿sí? Y similarmente aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí la segunda entrada se nos va a hacer 0, pero la primera entrada no se nos va a hacer 0. Y no es hasta que alcanzamos el mínimo común múltiplo que las dos entradas se van a hacer 0. Bien, entonces finalizamos esta pequeña subsección con este teorema, el cual, recordemos quién es este grupo. Este grupo es el grupo, consideramos clases, módulo, en general UN, supongamos que aquí tenemos una N, en general UN son clases módulo N, pero nada más consideramos las clases cuyo máximo común divisor con N es 1. ¿Sí? Entonces son las clases cuyo representante tiene máximo común divisor con N 1. Y además a este lo consideramos como un grupo con la multiplicación, ya no con la suma. Entonces, si quieren recordar esto, regrésense a las primeras secciones de este curso, donde lo definimos y demostramos que esto es un grupo. Para los que sepan un poco más de teoría de anillos, por ejemplo, pues es el grupo de unidades del anillo ZN, ¿sí? Con la multiplicación. Las unidades pues, son los elementos invertibles con la multiplicación. Bien, entonces lo que nos dice esta descomposición, este pequeño teorema, es que si tomamos dos enteros positivos, S y T, tales que su máximo común divisor es 1, entonces este grupo, UST, se puede descomponer como US suma directa con UT. ¿Sí? Bien, bueno, entonces esta es una pequeña demostración que ustedes tienen que completar los detalles. Si definimos, la idea es definir esta función de esta forma, ¿no? Una clase, la clase de X en ST, módulo ST, la mandamos pues a la clase de X módulo S, la clase de X módulo T.
Y ahora pues lo que hay que verificar es que phi se trata de un isomorfismo bien definido. Entonces eso pues se deja como ejercicio. Ustedes tienen que verificar que efectivamente está bien definido. Es muy importante verificar que esté bien definido, que de hecho para eso se va a necesitar esta propiedad, que esté bien definido, que sea inyectivo, que sea sobreyectivo y que efectivamente sea un homomorfismo. Entonces, bueno, esto sería todo por la clase de hoy y la siguiente clase continuamos con la siguiente subsección de grupos abelianos.